tengo tres ideas de mi relación con San Marcos desde que llegué. La primera fue así de enamoramiento absoluto del espacio, del lugar, del cargo, de las posibilidades, de todo, ¿no? Fue así apasionado. Después vino un stop ante una realidad concreta de lo que era San Marcos y, pucha, miré a San Marcos, no, San Marcos es esto. Descubrí que era San Marcos, mi visión, y dije, tengo que luchar por San Marcos ahora, ¿no? Entonces, el enamoramiento apasionado vino una cuestión racional, ¿no? Tengo que luchar por San Marcos porque San Marcos merece esto, tiene que hacer esto, esto es su obligación, su compromiso, etc. Y comencé a enfilar todos mis proyectos en función de eso. Y el tercer momento fue cuando encontré las dificultades de San Marcos. Y las dificultades de San Marcos son las dificultades de la burocracia en todo el Estado peruano, ¿no? O sea, cuando converso con amigos funcionarios de otras instituciones, dice, pero Mario, es igual aquí, es igual allá, es igual. Entonces el Estado peruano y San Marcos es una réplica chiquita del Estado peruano. Entonces, además depende del Estado peruano. Entonces, toda la falta de economía, entre comillas, la queja permanente en una universidad pobre, entonces, y los entrampamientos burocráticos, las leyes, los reglamentos, toda esta cosa, que yo nunca he querido contactarme, porque yo me dije, desde que asumí el cargo, yo no soy un burócrata, yo puedo ser un funcionario porque funciono, o sea, si toma la palabra funcionario, la funcionario es una que debe funcionar, entonces yo tengo que funcionar, y yo funciono desde función, acción, desde la acción, yo acciono. Entonces yo no voy a entramparme en la burocracia y en los conflictos de San Marcos, y voy a enfilarme desde el punto de vista de funcionabilidad. ¿Cómo puedo hacer que funcione San Marcos? Yo no creo en el poder, en mucha gente siempre está preocupada de su cargo, de su... No, los funcionarios son todos, del rector hasta mí, hasta el último, hasta el barredor, todos tenemos una tarea. Entonces yo busco a las personas, busco a los catedráticos, busco a los directores administrativos, hablo con ellos, les cuento mis sueños, mis proyectos para aligerar un poco esta cuestión burocrática, ¿no? Creo que me ha ido bien y he tenido muy buena relación. Pero aún así, con toda la buena gente que pueda hacer yo con mis relaciones con los funcionarios, la estructura de San Marcos es poderosamente burocrática. Entonces, viene una tercera etapa en que me digo, bueno, si tengo que luchar contra la burocracia, tengo que empezar a tener paciencia. Siempre he tenido paciencia frente a la creatividad, frente a mis sectores. Nunca he tenido paciencia frente a la pequeñez, la mediocridad, los estancamientos. Uy, ahí he sido feroz, demasiado. Pero ahora tengo que aprender a ser paciente con eso también. De alguna manera esto repercute en tu vida privada, personal, profesional, porque también me está haciendo entender muchas cosas de la gente alrededor. Yo no tengo problema porque tengo 63 años y creo que en un balance así banal, si se quiere, que hago una revisión de mi vida, puedo decir, sin pecar de soberbio, ¿no? De que he logrado todo lo que medianamente podía aspirar un joven de 18 años del Callao, ignorante, inculto, que arribaba a Lima por primera vez en su vida a descubrir el mundo, ¿no? Entonces he logrado más, muchísimo más de lo que yo imaginaba. Entonces yo puedo decir que estoy satisfecho con lo que he hecho, pero es mentira, porque uno no puede estar satisfecho con lo que hace. Primero porque tiene que cuidar lo que ha hecho. Lo que ha hecho ha producido algo, y eso hay que cuidarlo, ¿no? Hay que protegerlo. De alguna manera estar en San Marcos es proteger también eso, ¿no? Eso logrado. De qué manera San Marcos, yo hago para San Marcos todo lo que San Marcos debe hacer, pero de qué manera también San Marcos puede ayudarme a proteger ese patrimonio, eso logrado también, ¿no? Pero también me doy cuenta que no es eso, que hasta el día que me muera, yo tengo que ahora, ¿cómo cuido ese patrimonio? Es la memoria. Y la memoria no es la memoria solo de mi proyecto personal, Cuatro Tablas, ¿no? Sino es la memoria del teatro peruano. Y sobre todo la memoria del teatro contemporáneo peruano, que es el que más me interesa. Y cuando hablo de teatro contemporáneo, tengo que hablar también de la tradición, si es que hay una tradición teatral, ¿no? O sea, lo mejor de la tradición para poder darle un valor más grande al teatro contemporáneo en el Perú.
Entonces esa es un poco la tarea en San Marcos ahora, ¿no? Me planteo entonces que tiene que tener San Marcos una escuela de teatro y veo y descubro en el camino que ya está en gestión una escuela de danza, que ya se logró incluso hace unos días, ya aprobada. Entonces esto abre el camino a una especie de facultad de las artes del espacio y el tiempo, que es el término, el nombre que hemos escogido con Marta Barriga, es decana de letras, para el proyecto de facultad, para crear una facultad que albergue, para empezar, danza y teatro. O sea, ver Stasny y lo que podamos nosotros sintetizar de la experiencia del TUS, el Teatro Universitario de San Marcos, que empezara pedagógicamente de un arte chamorro. Por supuesto que hay otros anteriores, ¿no? Pero un arte es el que le da el gran impulso pedagógico por 30 años casi, hasta hoy día. Pero que toda esta experiencia que ha influido tanto en el teatro peruano, en sus momentos de gloria, en sus momentos exitosos, no puede que en los últimos años no, pero hasta Walter Zambrano creo que hubo una corriente más o menos tradicional del teatro universitario de San Marcos, ¿no? Y desde ahí creo que desde Ana Zavala hasta hoy lo que se ha tratado de modernizar, encontrar un camino más moderno, más contemporáneo, y creo que esa es como mi tarea, ¿no? Sintetizar la experiencia de Ana, de Lucho Ramírez, Gabriela y el propio Ernesto Ráez, el maestro, ¿no? Entonces, lograr que San Marcos tenga una escuela a través de una facultad. También lograr que tenga un espacio, porque lo primero que llevo y me encuentro que no solo San Marcos no existe como concepto, como teatro de San Marcos, el TUS no existe como concepto salvo la historia, porque no hay reglamentos, no hay estatutos, no hay conceptos, no hay experiencia definida de qué es lo que es un teatro universitario. Se habla de un elenco que el término elenco ya entra en competencia con el mercado, y una universidad no puede formar elencos pues, para el mercado, salvo que tenga una escuela, y la escuela de teatro forma elencos profesionales competitivos, ¿no? Pero ahora, en esta etapa, transformé el elenco, transformarlo en un laboratorio de teatro universitario para investigar y darnos cuenta y descubrir qué es la tarea que debe tener un teatro universitario en el Perú, sobre todo en San Marcos. Y así muchas cosas que van descubriéndose en el camino hacen que uno se dé cuenta que ese proyecto que ya existe en San Marcos, que es construir un espacio, porque el teatro no tiene espacio, no tiene lugar, tiene 2 salas prestadas de Museo de Arte, ¿no? Entonces necesitamos un espacio, entonces hay que lograr que ese proyecto que está comprometido por el rector ante la cooperación española se haga ya, hace 2 años que está comprometido y hasta ahora no se empieza. Entonces ese es un escollo, por ejemplo, el 15 de abril se iba a empezar, hasta ahora no se empieza. Y hay que lograr que se comience a construir ese espacio, hay que lograr que se haga la facultad de arte del espacio y el tiempo, para lograr que esto que dije al comienzo de la memoria, de preservar el patrimonio de la memoria teatral del Perú a través de un archivo de teatro peruano, sea posible, ¿no? Ese proyecto de archivo de teatro peruano también ya está terminado, lo estamos presentando a la Cooperación Española justamente hoy día, ¿no? Y así, bueno, hay muchas posibilidades de conseguir apoyo para San Marcos, porque San Marcos es San Marcos, pero necesitamos tener paciencia con esta infraestructura burocrática que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero que sí, con un aspecto humano, con una manera más directa, sin prejuicios y sin miedo, ¿no? Porque yo no tengo ningún miedo de nada, yo no estoy aspirando a quedarme aquí eternamente, yo sé que esto es transitorio, mi tarea debe cumplirse de aquí 1 año, para julio, entonces me queda 1 año nomás, apenas un año para lograr la facultad del teatro y dejar el archivo de teatro peruano como base fundamental.